Hace unos cuantos años tuve oportunidad de visitar el pueblo donde creció mi mujer y toda su familia. Ya no quedaba casi nadie de ellos allá, salvo una tía lejana, pero de todas formas teníamos muchas ganas de visitar el lugar, de conocerlo. Era un pueblito en la sierra todavía perdido entre sus tradiciones y una apertura cada vez mayor hacia las costumbres de las grandes urbes cada vez más cercanas. Escogimos una buena temporada, creo, la de las fiestas patronales, en la que todo el pueblo se vestía de gala, armaban fiestas y bailes, y todo giraba en torno a aquellos eventos en su iglesia. Uno que incluso consistía en llevar un santo de pueblo en pueblo por la zona, hasta que terminaba ahí, en aquel pueblito de nuevo precisamente. Nosotros acudimos a la fiesta y vimos toda la ceremonia. Se armó un baile grande en un salón a 2 cuadras de la iglesia, y toda la gente se movió hacia allá. Sin embargo, aquel baile no terminaría en toda la noche, sino hasta entrada la mañana siguiente, y cerca de las 3 de la mañana mi esposa y yo entendimos que no podríamos seguir el ritmo de la gente del pueblo, y que era hora de dormir un poco. Nos despedimos de su tía, y dijimos que íbamos a volver a la casa en la que nos estábamos quedando, a unos 2 kilómetros de ahí. La señora nos vio mal, y nos quiso convencer de que nos quedáramos. Todo el pueblo estaba ahí, era mejor hacerlo. Nos negamos por lo cansados que estábamos, y nos dijo que esperáramos un momento, que buscaría a alguien para que nos llevara. Pero al paso de los minutos pensamos que se había olvidado de eso, que simplemente no quería que nos fuéramos, así que decidimos empezar el camino nosotros solos. Salimos del lugar y nos pegó un frío muy extraño de repente. Frío, desolación. Parecía que toda la fiesta, toda la alegría, se había quedado detrás de nosotros. Lo que restaba del pueblo estaba lleno de tristeza y de oscuridad. Una sensación muy rara, pero bueno, en realidad, el pueblo estaba desierto. Camino a la casa pasamos por la iglesia y escuchamos algo, un sonido que provenía de esa dirección. Pero no de adentro, precisamente, sino de la parte de atrás, donde horas antes estaba reunida la gente. Nos detuvimos un momento pensando que tal vez podría ser un ladrón, porque no parecía que nadie estuviera limpiando o algo parecido. No lo harían en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí?, preguntó mi esposa. Y es que en la oscuridad creímos, yo también, creímos ver una figura, algo parado en medio de aquel patio. Decidimos seguir caminando y fingir que no habíamos visto aquello. No estábamos seguros de qué era, de que fuera una persona o no. Quizás era una ilusión óptica, pero definitivamente no era nada que quisiéramos comprobar. Pero cuando avanzamos unos 30 o 40 metros, escuchamos un chillido detrás de nosotros, y volteamos. Lo siguiente está poco claro en mi memoria, porque luego de unos segundos ya estábamos corriendo calle abajo por el empedrado que nos llevaría a la casa. Y es que lo que vimos fue a esta sombra salir de la oscuridad y acercarse a la puerta de la iglesia a gran velocidad y luego empezar a subir por la torre, trepar por ella como una araña para esconderse, como un insecto para esconderse en el campanario. Todo fue en cuestión de segundos. Nos hizo despertar, salir del shock, la luz del carro y los gritos de uno de los primos de mi esposa, que nos gritaba que subiéramos con él, que nos pedía que no continuáramos solos. Hicimos caso, nos subimos y nos llevó, pero no nos quiso decir nada, no quiso escuchar lo que acabábamos de ver. Sin embargo, una de las posibles explicaciones llegaría después, de una forma muy inesperada. Fue cuando desayunábamos en el patio el último día antes de volver, cuando un grupo de niños de la familia comía con nosotros y nos pedía que volviéramos pronto. Nos dijeron que regresáramos, pero en otra temporada, porque esa semana de las fiestas no era la mejor para la gente de afuera, para la gente que no conoce el pueblo, los fuereños. ¿Y por qué no es buena?, le preguntó mi esposa a una niña de unos 8 años. Porque no saben andar, porque no saben que siempre, después de la fiesta del Santito,
Viene la bruja del monte a comer lo que le dejan. Cuando la niña dijo bruja, mi esposa y yo nos miramos, recordando aquella figura en la iglesia. Ya no quisimos saber más. La experiencia que yo tengo es cortita, pero deseo compartirla de todas formas. Espero que la puedan leer y si les sirve, compartirla con la comunidad de la que yo también soy parte. Mi mamá vive en Sinacantepec, Estado de México. Yo desde la secundaria me vine a Toluca con mi papá y no volteé atrás. Aunque cada que puedo, voy a pasarme algunos días con ella. Yo sé que del pueblo se cuentan muchas historias sobre brujas, pero déjenme decirles que para mí siempre fueron eso, solo historias. Esto me pasó la última vez que volví, a principios de este año, antes de que la emergencia me encerrara en casa por los últimos meses. Cuando voy con mi mamá me quedo en su casa, en una de las últimas colonias del lugar. Una casa pequeña pero con un patio muy amplio, con gallinas que andan sueltas por el día hasta que se meten al gallinero por la noche. Muy al fondo hay un cuartito de madera con una camita, que es donde yo me quedo. Pero al igual que las gallinas, solo voy a ese cuartito por la noche, pues me la paso con mi mamá o en el patio durante el día. Nunca me pasó nada raro, ni en esas noches en las que el viento sopla como en una película de horror y no se escucha nada más que los perros ladrando a lo lejos. Nunca, nada extraño, aunque mis primos desde siempre cuentan de fantasmas que se ven ahí y en la casa de al lado que por mucho tiempo fue de mi abuela. De una niña, de voces, de cosas que cambian de lugar, de sonidos en la noche que no se pueden explicar. Pero a mí, nada. Nunca me había pasado nada hasta aquella noche. Cené en casa de mi mamá y luego me puse a ver la televisión. Me fui a mi cuartito, pero al no poder dormir, pensé en darme un baño mejor. Así que atravesé el patio de regreso y me dirigí de nuevo a casa de mi mamá. Y después de bañarme, me tapé con una cobija para que no me pegara el frío intenso que ya se sentía allá afuera. Se soltó un viento helado que sentí que me podía enfermar, así que quise atravesar corriendo aquel patio en completa oscuridad. Pero algo me llamó la atención. Un sonido en el gallinero. Noté en ese momento que la puerta estaba abierta y me asomé. No había ninguna gallina. Ellas se acomodaban en las barritas en la entrada, pero ahora no había nada, ninguna. Bueno, no había animales, pero sí había algo allá adentro. Alguien. Al fondo del gallinero, una figura negra agazapada parecía alimentarse de algo de espaldas a mí. Por un momento pensé que me estaba imaginando todo, pero en eso, esta cosa se movió. Y luego volteó un poco. Lo que fuera que estaba allí adentro, había volteado como para escucharme. La vi de perfil. Era una mujer, lo juro. Una mujer vestida de negro. Salí corriendo gritándole a mi mamá y escuché mucho movimiento en el gallinero detrás de mí. Mi mamá se levantó asustada y salió corriendo a revisar conmigo. Tomamos el machete y un cuchillo de la cocina, pero ya no había nadie en el gallinero. Mi mamá me mandó por una vela para revisar bien por todos lados. Cuando volví, me encontré a mi mamá agazapada en la misma posición que aquella mujer que acababa de ver. Volvió a verme, de forma muy similar, pero me pidió que me acercara. Mira lo que le hicieron a mi gallinita. La gallina más grande de mi mamá, una gallina negra enorme, yacía en el suelo. Parecía como si de un zarpazo le hubieran arrancado la mitad del cuerpo al pobre animal. Mi mamá lloraba de coraje. Salió a revisar machete en mano incluso a la calle, donde uno de los vecinos la vio. Le preguntó qué ocurría y mi mamá le contó entre lágrimas de furia lo que acababa de pasar. El señor volteó hacia adentro de su casa y gritó que soltaran a los perros. Luego salió con uno y se lo acercó a mi mamá. Llévese esta noche,
No le hace nada a sus gallinas. Déjalo ahí en su patio. No vaya a ser la de malas que regrese. Me dijo mi mamá que me quedara en la sala, que no me fuera al cuartito. Cerramos bien y estuvimos al pendiente, dormidos con el machete entre las manos. Escuché a los perros ladrar a lo lejos toda la noche, como si algo corriera por la calle, por los techos. Pero me estuve asomando por la ventana y nada. Ya no logré ver nada. El cansancio terminó por vencerme y me quedé dormido, pero el miedo que tuve me acompañó por varios días. Mi mamá sigue por allá, solita, pero ya con un perro enorme que consiguió y que convive sin problemas con sus gallinas. Espero que ese animal sea capaz de defenderlas si aquella mujer vuelve a bajar en el patio de mi madre. Hola, comunidad. Desde hace tiempo sigo el canal y he escuchado todos los relatos, pero últimamente he estado pensando muchísimo en el relato de la bruja de Chapala, uno de los primeros que escuché cuando me suscribí, y es que pienso que es probable que mi hermano la haya visto y escuchado. Él ha vivido en Guadalajara desde que comenzó a estudiar la carrera, y en vacaciones y puentes nos viene a visitar. En una de esas visitas me acompañó a escuchar ese relato, y entonces me contó de su experiencia. Hace un año, mientras estaba tendiendo la ropa en el patio de su casa, algo llamó su atención en el cielo. Era una noche despejada, casi sin estrellas y sin luna, por lo que pudo ver perfectamente a un pájaro negro sobrevolar la zona. Un pájaro enorme. Se le hizo extraño porque no hay aves que vuelen de noche en esta zona urbana, y jamás vio rondando por ahí búhos o lechuzas. Pero en esa ave tan extraña, tan grande, pudo notar unos reflejos verdes en el interior de las alas. De alguna forma, el ave notó la presencia de mi hermano, su curiosidad, y se lanzó de pronto en picada en dirección a él. Él se quedó pasmado por un instante, y cuando esta cosa estuvo cerca, pudo notar que no tenía ojos, justo como se describía a la criatura del relato de Chapala. Mi hermano reaccionó y corrió hacia adentro, aseguró la puerta detrás de él, y entonces escuchó cómo esta cosa se estampó con la puerta lanzando un chillido horrible, como de enojo. El pobre se encerró en su cuarto, se metió a su cama y se tapó con la esperanza de que ahí terminara todo, pero no fue así. Se escuchaba como si una persona caminara por el techo, de un lado a otro, sin cesar, como un animal corriendo de un lado a otro. Luego rasguñaban la puerta que daba al patio, como si intentaran abrirla. Afortunadamente, lo que fuera que estaba ahí no logró entrar, y mi hermano terminó por quedarse dormido, escondido bajo sus cobijas. Por la mañana notó que la ropa que había tendido estaba en el suelo, revuelta, y tenía plumas negras alrededor. Se las quitó y volvió a lavarla para quitarle la peste que tenía, como si lo hubieran revolcado en aguas negras. Por fortuna aquel ser no regresó, y no se ha topado con nada extraño ni paranormal luego de aquel encuentro. Yo creo que se trataba del mismo ser del que ya han hablado. La descripción de mi hermano fue muy parecida a la que hizo la chica del otro relato. Pero no nos explicamos su presencia en la ciudad, si esta cosa iba de paso, o si está ampliando la zona en la que explora de noche, buscando almas inocentes, descuidadas. Mi vecina era literalmente una bruja, y nos odiaba. Algún día ella y sus hijos fueron como de la familia, pero eso había quedado muy en el pasado. Tenía una envidia terrible hacia nosotros. No podría definir cuándo empezó a atacarnos porque siempre hemos vivido sucesos paranormales, pero por lo general sabíamos que había sido ella. Porque al día siguiente, cuando pasaban estas cosas, salía a mirarnos burlonamente, a regodarse de sus actos. Sinceramente la subestimamos, y lo digo porque las cosas nunca pasaban de voces, llantos, sombras, brujería en nuestra puerta. Cosas que, según nosotros, no herían. Hasta que todo pasó. El grito de terror de mi madre nos despertó a todos.
Cuando mis hermanos y yo llegamos a su habitación, abrió un poco su puerta y nos dijo que había sido un animal, pero que yo lo había matado. Mis hermanos se dieron la vuelta mientras nos deseaban buenas noches. Pero, ¿un animal? Mi mamá es valiente, hasta más que mis hermanos mayores, así que me le quedé viendo con cara de incredulidad. Tampoco ella se habría creído semejante excusa. Me dejó entrar, y ya solas, me contó que se despertó angustiada con un pésimo presentimiento. No podía conciliar el sueño, pero algo le llamó la atención. Al fondo de la recámara alcanzó a ver la silueta de una mujer, quien se veía exactamente como mi hermana, pero que obviamente no lo era, no solo porque mi hermana no vivía ahí, sino también porque esa mujer tenía la mandíbula completamente destrozada. Aún así, escuchó de aquel ser un «Mami». Lanzó un grito cuando esa cosa empezó a gatear hacia su cama. Al escuchar eso de mi mamá, no quise dormir sola, así que a pesar de sentir un ambiente distinto en esa habitación, dormí con ella. En la mañana y sintiendo que no había descansado, corrí a la universidad. Ya era muy tarde. Tras de mí escuché el grito de mi vecina. ¿Ni las gracias me dan? ¿Ni porque mandé a tu hermana a velar sus sueños? La macabra risa que le siguió me erizó la piel, pero fingí no escucharla. Seguí mi camino. Regresé ya anoche a la casa. La anciana estaba sentada fuera de su puerta. Pobre perra. Pobre perra. ¿Y ahora quién los va a cuidar? Susurraba esas palabras mientras se reía, como si hubiera hecho algo muy malo y lo estuviese disfrutando. Entré a casa y fui a ver a Luna, nuestra perrita de 10 años. Aún con su edad era puro músculo. Y ella estaba bien. Le abrí la puerta para que anduviera por toda la casa. Pensé que la bruja mandaría a sus hijos a robarnos. Ya tenían una demanda por haberlo intentado años atrás. Luna los odiaba y siempre nos alertó si andaban cerca, con excepción de esa noche. Al otro día desperté temprano y me fui a la facultad. Timbró mi celular. Era mi mamá. Decía que Luna estaba mal. Entré a clase preocupada. No le puse suéter anoche, pensé. Después, otro mensaje. Me decían que se estaba convulsionando. Salí corriendo de la escuela y tomé el transporte en menos de 10 minutos. El último mensaje fue: «Nena, la estábamos subiendo al coche, pero no aguantó». Cuando llegué me encerré en mi habitación. Yo tenía culpa de su muerte. Seguro le habían dado algo. Me odié tanto. Tal vez tanto como estaba odiando esas pisadas que escuchaba hacía una hora ya, dando vueltas. Oí que entraban en la casa. Miré por la ventana. Era mi mamá con mis hermanos. Las pisadas de abajo dieron una vuelta más y cesaron. Era madrugada ya, y yo escuchaba un cuchicheo. Creí que mi familia hablaba en el patio, así que abrí la ventana para callarlos, pero no había nadie. En ese momento, igual que mi mamá, tuve la sensación de que algo malo pasaría. No sé cómo pude distinguir a la bruja que me veía desde la calle, junto al pino. Estaba en harapos, en esa helada noche, solo viéndome. Cerré la ventana y me acosté boca abajo. Quería obligarme a dormir. Pero de nuevo, esas pisadas. Las pisadas que se escuchaban por las escaleras. Subían. De pronto estaban a centímetros de mí. No sé por qué quise voltear. Sentí un gran dolor en mi espalda, como si algo estuviera encima de mí. No podía moverme. Quise gritar, rezar o algo, pero no lograba hacer nada. Y entonces escuchaba su respiración. Esa cosa gruñía por mi nuca. Creí que mi columna vertebral se me rompería por el peso que estaba sintiendo y de un momento a otro ya se había ido. De un salto me senté en la cama. Quise razonarlo. Las lágrimas me brotaban como nunca. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Fue una parálisis del sueño, fue una pesadilla. Todo está bien, me decía a mí misma, y casi me autoconvenzo cuando esas pisadas empezaron a subir de nuevo.
Grité de horror, de desesperación. Llegaron todos conmigo tan rápido que solo se me ocurrió decirle a mi mamá que me había pegado en la espalda sacando algunas cosas. Sacando algunas cosas, en serio, a estas horas. Me refutó. Me llevó a su recámara. Con esa pésima explicación, ¿quién iba a creerme? Aunque fuera su habitación o la mía, daba igual. No me sentía segura en ninguna parte de la casa. Sobra decir que esa noche no dormí. En la mañana subí a mi recámara y fui a la ventana. Algo me había dado vueltas en la cabeza toda la noche. ¿Cómo pude ver a la bruja? Nuestra barda es muy alta. Ella tenía que haber medido unos 4 metros para haberla visto de cuerpo completo como lo hice. No fui a la escuela. Mi espalda me mataba y mi cuerpo no toleraba lo que comía. En eso llegó mi hermano mayor y al verme no dudó en llevarme al médico. Yo me acosté en los asientos de atrás y dormí casi todo el tiempo, pero aún así noté la seriedad de mi hermano. Cuando regresamos a casa no pronunció palabra alguna. Iba demasiado rápido. Ya en la noche se acercó a mí y me dijo: lo que esté pasando, tienes que decirlo. Fue entonces que le conté absolutamente todo. Y sin embargo no se veía sorprendido. Me dijo: las últimas noches con mi mamá te has reído o tarareas mientras duermes. Te he escuchado desde mi cuarto. Y hace rato que te compraba las medicinas, el guardia de la farmacia dijo que la viejita que estaba en el coche negro se veía macabra. Él estaba señalando mi carro. A mí no me sorprendió lo del coche, hacía días que me sentía vigilada. Al contrario, el hecho de que ahora supieran lo que me pasaba me daba tranquilidad. Ese día llevaron a una señora que, sin importarle la hora, empezó a rezar. Recorrió la casa y habló con cada uno de nosotros a solas. Me dijo cosas muy ciertas. Yo no tenía fe alguna en esos años, y eso me hacía una presa fácil, y ya que mi familia era muy devota, la forma de atacarlos era a través de mí. En unas semanas me mudé. Lo hacía por mi salud, pero también por mi familia. Jamás volví a vivir ahí y las cosas se atenuaron aunque no desaparecieron. Mi fe es algo que trabajo día a día. Me gusta mucho la frase de la película El exorcismo de Emily Rose. ¿Cómo pueden dudar de Dios si yo les estoy mostrando al diablo? Gracias por leer mi historia. Amigos, amigas de Relatos de la Noche, esperamos que les haya gustado esta historia. Le deseamos lo mejor a la chica que tuvo el valor de compartirla con nosotros. Y bueno, saben que ahora que este es un relato más corto, vamos a aprovechar para poner aquí también como un extra el video que subimos al segundo canal hace unos días para celebrar los 10,000 suscriptores. El link está en la descripción. El link del segundo canal. Vayan a suscribirse por allá, por favor, no se van a arrepentir. Y síganme en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas partes me van a encontrar como Upolch, @Upolch o /Upolch. Pero todo está en la descripción. Así que bien, este es un video del segundo canal. Y cuando termine, ya saben, mañana nos escuchamos con la segunda parte del relato que quedó pendiente la semana pasada. Los quiero. A los que nos siguen por este canal, muchísimas gracias por suscribirse también por aquí, por habernos hecho llegar a 10,000 suscriptores en esta semana. Para agradecerles, les vamos a contar por aquí una de las creepypastas más impactantes que hemos encontrado en las últimas semanas y que, como ya quedamos y como ya nos hicieron ver, no les gusta tanto que compartamos en el canal principal. Y si no se han suscrito por aquí, recuerden que este es un canal mucho más íntimo, que vamos a aburrirlos con nuestras opiniones sobre diferentes tópicos, sobre todo de cine y de cine terror. Vamos a hacer gameplays, espero que el siguiente ya sea juntando al equipo que hemos formado con diferentes miembros de la comunidad de Relatos de la Noche. También vamos a jugar juegos de terror. Resident Evil 7 ya está listo para empezar a jugar con ustedes. Y también, entre otras cosas, les vamos a enseñar un poquito de nuestros viajes, de lo que es crear un canal o mantener un canal como Relatos de la Noche. Queremos enseñarles cómo hacemos un video
de principio a fin. Pero bueno, entonces muchísimas gracias por estar por aquí y los dejamos con el creepypasta. Anoche recibí un mensaje de texto de mi novia, Verónica. Ven por favor, quiero acurrucarme contigo. Ahora bien, ayer fue día de semana y esta mañana tenía un examen de álgebra. Uno que debía aprobar para que no me confiscaran el celular como castigo. Al principio traté de decirle que no, pero entonces me envió esas dos palabras mágicas que todo adolescente sueña escuchar de su novia. Estoy sola. No mentiré. Salté del sofá y corrí a la puerta del garaje. Tengo 17 años y a pesar de que necesitaba una buena calificación en mi examen, de todas formas quería lo que me estaban ofreciendo. Mis padres habían salido temprano para tener un tiempo a solas y se llevaron el auto. Eso significaba que mi única opción era irme en bicicleta. Justo cuando giré por la intersección de la calle en donde estaba su casa, mi teléfono sonó. Me detuve en la banqueta y lo saqué de mi bolsillo. La pantalla brillaba en la oscuridad y pude ver la palabra Señor encenderse con letras brillantes y remarcadas. Sentí que mi corazón dio un vuelco. Era una llamada de su padre. Yo no le agrado a su papá, no realmente. Él cree que Verónica aún es una niñita que viste con trajes de princesa y juega a las muñecas. Tiene miedo de que le arrebate su inocencia en la parte trasera de una camioneta. Contesté la llamada. Bueno, pregunté vacilante, anticipando que me respondería su voz ronca y me lanzaría una advertencia para que me alejara de su única hija. En su lugar, contestó la voz de mi novia. Hola, ¿qué tal? Me saludó y yo suspiré aliviado. No mucho, ya casi llego a tu casa, contesté, y mis pies retomaron su pedaleo. Ella rió, algo que no esperé que fuera a hacer. ¿Qué? ¿Por qué vas a mi casa? Arqueé una ceja ante eso. ¿Cómo que por qué? Pues tú me mensajeaste. Las casas alineadas a la calle se difuminaban a mi lado conforme pedaleaba con más fuerza. Desde la distancia, el techo de su casa se hizo visible entre los demás, a unos 20 metros de distancia. ¿Qué? Rió de nuevo. Dije que me mandaste un mensaje y me pediste que viniera, ¿recuerdas? ¿Para acurrucarme contigo? Fue hace unos minutos, ¿cómo se te pudo haber olvidado? Esta vez no hubo ninguna risa. Solo un momento de silencio desde su lado de la línea. Para cuando su voz regresó, ya podía ver su patio y la acera de su casa. ¿Como un mensaje de mi teléfono? Sí, ¿por qué? Iván, no estoy en mi casa. Salí con mi papá. He estado con él todo el día, ni siquiera tengo mi teléfono. Lo dejé en la casa por error. Podía escuchar la confusión en su voz, una confusión que ahora yo compartía. Estaba a punto de pedirle que repitiera lo que dijo cuando recibí otro mensaje de texto, otra vez de su número. Ven, tengo frío. Quiero acurrucarme contigo. En la ventana de su cuarto pude ver a alguien observándome, detrás de las cortinas.